Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la última clase de esta pequeña serie de reuniones en torno a conferencias que Lacan pronunció en distintos lugares del mundo y que dimos en llamar Lacan fuera del aula. Hoy nos tocan las conferencias y charlas en universidades americanas, ¿sí? En realidad, vamos a poner un poquito de contexto. Lo que pasó es que Lacan, en diciembre del 75, o sea, ustedes calculen que más o menos a mediados del seminario 23, ¿no? En la época del seminario 23, Lacan es invitado a ciertas universidades de Estados Unidos, no ciertas universidades, a las universidades de Estados Unidos, ¿sí? Y lo que pronuncian esas universidades está compilado en un texto traducido por Rodríguez Ponte que se llama Conferencias y charlas en universidades americanas. Entonces, cuando digo que son las universidades, me refiero a que son universidades muy, muy importantes de Estados Unidos. Yale, Columbia y el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Entonces, bueno, universidades importantes. Entonces el texto reúne las tres conferencias en las tres universidades. Esto es un poco extenso. Yo no creo que hoy trabajemos todos los textos porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo para poder hacer algo así, pero destaqué algunos puntos centrales de lo que él expuso en Columbia y les voy a proponer que arranquemos por ahí y vamos señalando algunas cosas. Como un paréntesis al taller en particular, les comento que, como siempre pasa en estos temas, muchas de las cosas que encontré en los textos responden a dudas que últimamente venimos teniendo. Es lógico, obviamente, cuando uno trabaja ciertos temas, lee los textos y los temas brotan de los textos, ¿no? Obviamente, cuando a uno le interesan otros temas, suceden otras cosas. Pero me parece realmente notable y quiero hacer un comentario antes de empezar, que es destinado estrictamente para vos. Porque de esto no voy a hablar, entonces lo comento al principio. Últimamente hemos venido hablando de la cuestión de la psicosis y demás, ¿sí? Entonces, hay un punto en la primera conferencia en la que da en Yale, en la Universidad de Yale, que Lacan hace un comentario medio al pasar sobre la psicosis, y como yo no voy a trabajar eso hoy, quería leerlo al principio para dejarte ese dato por si te sirve para después. Anda a la página 5 del texto, en el 1, 2, tercer párrafo al final, dice Lacan, bueno, Lacan, les pongo un poco de contexto, viene hablando sobre que él es psiquiatra, que él hizo una tesis de doctorado, que le llamó de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, ¿no? El famosísimo caso de Mesmer. Y lo que él dice en esta conferencia, muchísimos años después, ¿no? Porque este es el 75, lo que él dice es, bueno, yo era un poco ingenuo en ese momento, porque yo creía que la psicosis tenía algo que ver con la personalidad. Y de pronto dice esta frase que les voy a leer textual. Fíjense si no es notable. No creo que la psicosis tenga algo que ver con la personalidad. La psicosis es un intento de rigor. La psicosis es un intento de rigor. En este sentido, diría que yo soy psicótico. Soy psicótico por la sola razón de que siempre he tratado de ser riguroso. Esto llega evidentemente bastante lejos, puesto que supone que los lógicos, por ejemplo, que tienden hacia ese objetivo, los geómetras también, compartirían en último análisis una cierta forma de psicosis. Como siempre, digamos, voy a comentar una idea sobre esto y arrancamos formalmente. Como siempre, Lacan tiene propuestas disruptivas. Porque el otro día hablábamos, no, bueno, una psicosis, cómo se interviene con una psicosis y demás. Fíjese la definición de psicosis que él da. O sea, la psicosis es un intento de rigor, de ser riguroso. Eso es ser psicótico. Él dice, entonces en ese sentido yo soy psicótico también. Y los lógicos y los geómetras también son psicóticos. Bueno, te decían, yo estaba preparando esto y a veces te saltan cosas de los temas que uno está trabajando, las dudas que uno le comentan, y lo quería leer porque me parece notable. Yo nunca había leído una definición de psicosis que tuviera que ver con que el psicótico es una persona que es rigurosa. Nunca lo había leído y me pareció notable.
Más aún cuando Lacan se autodenomina entonces psicótico. Es buenísima la idea. Bien. Entonces ahora sí, me parece que lo que más valdría la pena, digamos, todo el texto es muy bueno y es sumamente recomendable y obviamente tendrían que leerlo todos, todo, pero los puntos que yo voy a señalar los tomo de la conferencia que da en Columbia, ¿sí? En el auditorio de International Affairs, del 1 de diciembre del 75. ¿Sí? Esa mini conferencia que da Lacan se llama El síntoma. Y desde ahí vamos a arrancar por hoy. Y creo que arranca con otro tema que también habíamos estado trabajando últimamente, o por lo menos que ha salido en el trabajo que hacemos todos juntos últimamente, y tiene que ver con la noción del silencio del analista, ¿sí? Que muchos de ustedes me han comentado en torno a la idea de hacerse el muerto. O por lo menos, según ustedes dicen, así se los han enseñado o algo así, ¿no? Lacan también tiene una teoría sobre el silencio del analista, y es la que les voy a leer a continuación. Página 44, entonces. Dice Lacan en el segundo párrafo. El discurso analítico existe porque es el analizante el que lo sostiene, felizmente. El discurso psicoanalítico existe porque lo sostiene el analizante. Él tiene la suerte de haber encontrado un analista. Tiene la suerte de haber encontrado un analista. Punto y seguido. Eso no sucede siempre. ¿Entienden? O sea, la suerte está que un tipo que se quería analizar encontró un analista. Es genial la idea, porque lo que está diciendo es que la mayoría de las cosas que se hacen no se hacen con un analista. ¿Entienden? La mayoría de los tipos que atienden no son analistas, dice Lacan. Él tiene la suerte de haber encontrado un analista. Eso no siempre sucede. A menudo, y esto es para mí lo central de la cita, a menudo el analista cree que la piedra filosofal de su oficio consiste en callarse. Lo que yo digo ahí es muy conocido. Es de todos modos un error, una desviación, el hecho de que los analistas hablen poco. Entonces ahí tienen la teoría del muerto, que obviamente no es la de Lacan. Pues la teoría del muerto de Lacan es un cierto rol que tiene que ver con un cierto juego de cartas en el cual hay una posición que implica, en un movimiento que implica ser el muerto. ¿Sí? Ser el muerto no es tirarse sobre el sillón del analista y no decir nada. Ser el muerto es hacer activamente lo que hace un muerto en el bridge. ¿Cuál es el paso lógico siguiente? Y buscar qué significa muerto en el bridge. Pero claro, si nuestra esclerosis mental nos hace leer muerto y pensar que muerto significa tirarse arriba de un sillón y no decir nada, y hacer como que uno no está ahí, o hacer como que uno está muerto, cae en este tipo de errores. Me parece que aún así Lacan se da cuenta de este tipo de argumentaciones y responde abiertamente. No tiene nada de oscuro la frase, ¿entienden? No tiene nada de rebuscado. Es un error, es una desviación que los analistas hablen poco. Me parece que es contundente el punto, ¿sí? Sobre todo cuando en nombre de Lacan se dicen cosas precisamente contrarias a las que él propone. Él propone un analista que hable, ¿sí? Y de ahí entonces pasa el tema de la supervisión. Dice, bueno, sucede que yo hago lo que se llaman supervisiones, ¿sí? Él supervisa gente que viene a supervisar casos de pacientes con Lacan. No sé por qué se ha llamado a eso supervisión. Es una superaudición, ¿no? Quiero decir, y esto es lo importante, aquí está el punto importantísimo. Es decir, no es que es una superaudición y no una supervisión porque se escucha. Es una superaudición por esto que voy a leer a continuación. Quiero decir que es muy sorprendente que se pueda, al escuchar lo que les ha contado un practicante, sorprendente que a través de lo que les dice se pueda tener una representación de aquel que está en análisis, que es analizante. Eso es lo notable de una supervisión, que es una superaudición, porque eso es lo notable del lenguaje. Esa es la idea que está de fondo, ¿entienden? Porque cuando ustedes operan con la teoría del lenguaje de Lacan, ya no operan con la teoría de quién habla. Entonces ustedes pueden saber del paciente, aunque el paciente no esté ahí. Igual que pueden saber de la madre del paciente, aunque ustedes no estén ahí, del abuelo del paciente, ¿entienden? Entonces la idea de superaudiciones es una forma de trabajo en la cual yo conozco de un analizante, aunque ese analizante no está ahí, sino que me lo cuenta un practicante. Y aquí es donde Lacan dice, bueno, eso es una nueva dimensión. Miren, sigo.
Sorprendente que a través de lo que les dice se pueda tener una representación de aquel que está en análisis, que es analizante. Punto seguido. Es una nueva dimensión. Eso es una nueva dimensión. Hablaré enseguida de este hecho, la dimensión, ¿no? Y otra vez el neologismo que ya hemos trabajado en distintos espacios. Lacan lo menciona varias veces. Mención es como de mencionar. No. Ahí está. ¿Cuál es la idea de dimensión? Bueno, que es un espacio del dicho. Dicho, en francés se dice dit. Entonces, el juego de palabras es el de dimensión y es un espacio que es propio del dicho. Cuando Lacan dice que eso es algo novedoso, trata de explicar por qué Lacan utiliza topología. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. En realidad tenemos que preguntarnos por qué utiliza todo lo que utiliza, ¿no? Porque todo tiene una razón. Más en psicoanálisis, donde tenemos una paranoia, donde suponemos que todo tiene una razón. Si él, y esto lo dice desde el principio, ustedes saben que yo no pienso que haya una evolución en el pensamiento de Lacan, o sea, no es que hay un Lacan evolutivo. Primero el de lo imaginario, después el de lo simbólico, después el de lo real. Yo no lo trabajo así. Entonces, esto lo van a encontrar desde el principio. La idea de que él necesita utilizar topología para poder pensar una espacialidad diferente. Porque el problema del sentido común de todos nosotros que vivimos en un espacio tridimensional, que nos sentamos en sillas, agarramos vasos, agarramos cosas, estamos con gente, el problema de ese sentido común es que nos obliga a pensar todas las lógicas en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, la propuesta de Lacan es, para poder ser psicoanalista, para empezar a ser psicoanalista, tenés que primero poder pensar en un espacio diferente, en una dimensión que está en otro nivel. Una dimensión que soporta que alguien pueda estar aunque el cuerpo ahí no esté. ¿Entienden la idea? O sea, si, por ejemplo, ustedes pueden pensar, bueno, en este momento estamos los que estamos acá, ¿no? Pero ustedes podrían aceptar, por ejemplo, ustedes podrían aceptar que todo este curso de Lacan fuera del aula fue planteado como una discusión con Jacques-Alain Miller. ¿Entienden? Es toda una lógica argumentativa que lo único que hace es establecer un diálogo con Jacques-Alain Miller. Pero ustedes van a decir, no, pero si Jacques-Alain Miller no está acá. De hecho, acá estamos nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estás diciendo? Tiene todo que ver. Porque si ustedes pueden pensar una dimensión, si ustedes pueden pensar una dimensión del dicho, van a dejar de pensar en el espacio tridimensional que sus sentidos los obligan a establecerse todo el tiempo. Entonces, quizás podrían aceptar que cuando uno discute con otras personas que no están acá. O sea, ustedes podrían aceptar que yo estoy discutiendo con Freud, o que estoy discutiendo con Miller, o que le estoy tratando de mandar un mensaje a aquel profesor que tuve en la facultad en el último año que me dijo que yo nunca... ¿Entienden? Pero la única forma de que ustedes puedan pensar eso es si soportan una dimensión que sea estrictamente del dicho. Un espacio donde solamente exista el dicho y que no necesita que estén cuerpos biológicos sentados en ciertos lugares. Lo mismo sucede con la supervisión. Es decir, ustedes solo pueden supervisar si sostienen la idea de que hablando de alguien, ese alguien está. Esa es la idea. ¿Me siguen? Sí. No es descabellado pensarlo, ¿no? O sea, no, es un poco contraintuitivo, pero no es muy descabellado pensarlo. Entonces sigo con la idea. Es una nueva dimensión, dice Lacan. Hablaré enseguida de este hecho, la dimensión, que yo no escribo totalmente como se escribe habitualmente en francés, ¿no? Obviamente le escribe dit-mención. Lo mejor es que haga un esfuerzo y que les muestre cómo lo escribo, como lo escribí en el pizarrón. Dit-mención. Es así que lo escribo, dit-mención, mención, es decir, en inglés eso se comprende, mención, el sitio donde reposa un dicho. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que plantear. ¿En qué sitio reposa un dicho? ¿En dónde reposan los dichos? Porque esa es la verdadera pregunta que nosotros tenemos que plantearnos en nuestra clínica.
¿En dónde están esas cosas que hacen sufrir tanto a nuestros pacientes? Que los pacientes no entienden por qué no están en ningún lado y aún así sufren de eso. ¿Me siguen? Sí. Es imposible para ustedes poder plantear esa pregunta si suponen la misma espacialidad, o sea, lo digo de otra forma, si suponen la misma espacialidad del consultorio para todo el resto de la vida. El consultorio tiene una espacialidad diferente. No porque sea un lugar cerrado, porque haya que hacer un encuadre, porque no se puedan poner fotos, como se decía en una época, sino porque necesariamente tienen que pensar en dónde reside un dicho, en dónde sobre qué se apoya un significante. Cuando puedan pensar eso, van a poder darse cuenta que en esa dimensión es la dimensión donde ustedes operan. Y si no logran darse cuenta de eso, van a tener una clínica que esté limitada a lo corporal. Entonces los pacientes les dicen cosas como, y no, doctor, pero si yo quiero que cambie mi mamá, le voy a tener que decir que venga. ¿Por qué suponen eso? Porque suponen que lo que está es lo que está tridimensionalmente. Es decir, suponen que solamente se puede resolver un problema si la persona que tiene el problema está en ese lugar. Y es absolutamente falso. Curen a un paciente y se van a dar cuenta cómo curan a los demás. O curen a un paciente y van a darse cuenta cómo se enferma todo el resto de la familia. ¿Sí? Y ellos nunca pisaron el consultorio. Por eso es engañoso decir, no, bueno, este es su análisis, este análisis es de ustedes. Por lo mismo que es engañoso no tomar gente porque conoce al paciente. ¿No? Ah, mire, le estuve contando el otro día a mi hermana lo bien que me siento. Yo quería saber si usted la podía atender. Esa es la cuestión. No la pueden atender siempre y cuando ustedes supongan que lo importante es ese cuerpo que está ahí sentado. Pero si ustedes no suponen eso, la clínica se expande en un nivel donde, ¿por qué no van a poder atender a la hermana? Son preguntas que hay que hacernos, ¿entienden? Que se responden demasiado rápido y no se responden bien. ¿Por qué ustedes no pueden atender a un familiar de ustedes? Esa es la pregunta. Yo pienso que la respuesta siempre se dio desde el lugar de que se piensa el dispositivo clínico como un lugar imaginario, donde yo represento a alguien para algo para tal, o voy a descubrir ciertas cosas. Si ustedes lo elevan toda categoría significante, pueden analizar prácticamente cualquier cosa. ¿Sí? O no van a analizar nada, ni a su familiar, ni a la hermana de su paciente, ni a los otros pacientes tampoco. Pero no hay punto intermedio. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, un punto más. La cuestión de la verdad. Dice Lacan, entonces el analista, a pesar de todo, tiene algunas cosas para decir, ¿no? Obviamente, porque en la propuesta de Lacan no es un analista silencioso, como en la propuesta de otros colegas. Hay cosas para decir a su analizante, a aquel que de todos modos no está ahí para enfrentar al simple silencio del analista. Lo que el analista tiene para decir es del orden de la verdad. Entonces, no solamente se tiene que quedar callado, sino aquello que tiene para decir es del orden de la verdad. Ese punto es notable. Notable porque todas las conferencias que veo de colegas, todos los videos que rastreo en YouTube sobre gente hablando de psicoanálisis de Lacan, dicen precisamente lo contrario. Dicen, no, el analista no tiene ninguna verdad. La verdad nunca va a salir de la boca del analista. A lo sumo sale de la boca del paciente, ¿o no? Lo han escuchado esto, ¿no? No. Acá el planteamiento es radicalmente distinto. Lo que el analista tiene para decirle a ese analizante es del orden de la verdad. Sigo. Yo no sé si ustedes tienen de la verdad algo muy sensible. Quiero decir, si ustedes tienen idea de lo que es la verdad. Todo discurso implica al menos un lugar que es el de la verdad. O sea, todo discurso tiene por lo menos un lugar que es el lugar de la verdad. Lo que yo llamo discurso está en referencia con un lazo social. El análisis es de este orden, ¿no? Entonces, el análisis es un discurso también. Y si es un discurso, esto es seminario 17, por si les interesa rastrearlo. La teoría de Lacan de los discursos. La propuesta que Lacan va a plantear ahí es, ok, el discurso es un lazo social, ¿sí? Y como dice en el seminario 20, eso es cultura. Eso es cultura, ¿sí? En todo discurso, el psicoanálisis es un discurso también. Si el psicoanálisis es un discurso,
tiene, al igual que todos los discursos, un lugar de la verdad. Y ese lugar de la verdad está dado en lo que tiene el analista para decir. Entonces tiene una teoría radicalmente distinta de la que siempre hemos escuchado, ¿no? Porque la idea es, hay que callarse porque no sé nada, y la idea de Lacan es, hay que hablar porque yo tengo la verdad. Dentro del discurso, el lugar del analista es el lugar de la verdad. Y ahí, bueno, Lacan empieza a hablar un poco del problema de la verdad. Y dice, bueno, la verdad, ¿a partir de cuándo comienza la verdad? ¿No? O sea, la verdad, me siguen, ¿verdad? Que la verdad es un hecho de discurso. La verdad es un efecto de un discurso. O sea, en un discurso hay una verdad, en otro discurso hay otra verdad. ¿Sí? Sin discursos no hay verdad. O sea, la verdad es un producto de lo discursivo. Entonces dice Lacan, la verdad, ¿a partir de cuándo comienza eso? Eso comienza a partir del momento en que se emplean frases. La frase es un decir, y este decir es el decir de la verdad. Y ahí tiene una equiparación, ¿no? La podríamos plantear así. ¿Cuándo comienza el problema, la cuestión de la verdad? Desde que hay frase. Porque la frase es un decir. Un cito textual. Y este decir es el decir de la verdad. Yo el problema que veo al planteamiento de hacerse el muerto, entendido como se entiende por algunos colegas, es que esta lógica nunca se plantea. Y si no hay dentro del dispositivo un decir propio del analista, van a tener realmente muchos problemas para fundar una verdad en el dispositivo. ¿Sí? Que no es lo mismo que buscar una verdad, es fundar una verdad. Porque una verdad se funda desde que hay frase, desde que hay decir. Entonces, si ustedes inhabilitan esta posibilidad del analista, realmente lo que están inhabilitando es este problema. Entonces van a tener un dispositivo donde no hay verdad. Y un dispositivo donde no hay verdad genera el problema del infinito. Porque si nada es cierto, entonces todo es cierto. Claro, todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Y si todo puede ser, el devenir, nosotros sabemos por teoría, el devenir del lenguaje es infinito. Entonces, si todo puede ser, todo es literalmente todo. O sea, nunca se va a acabar. O sea, son análisis infinitos. ¿Entienden el problema? Sí. Son análisis que duran 22, 25 años. ¿Por qué dura 25 años un análisis? Claro, porque como no hay decir, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, todo es igual de verdadero. Y si eso es así, nada lo es tampoco. ¿Sí? En la propuesta de Lacan la cosa es muy diferente. Hay un analista hablando, tratando de establecer cosas en el orden de una dimensión distinta de la cotidiana, pero donde opera realmente la verdad. Lacan no tiene ningún problema con el... De hecho, Lacan tiene un texto de los escritos 2, que se llama La ciencia y la verdad, donde él trabaja el problema de la verdad. Tiene escritos donde él hace hablar a la verdad, no sé si los han leído, que dice, yo la verdad, hay un escrito que ahora no me acuerdo el nombre, que empieza así, yo la verdad hablo. Y habla como si fuera la verdad, escribe todo un texto como si fuera la verdad hablando. Lacan no tiene ningún problema con el concepto de verdad. Me parece que el miedo con el concepto de verdad vino después, por los analistas que vinieron después de Lacan, que tienen miedo de caer en la cuestión autoritaria, como si la verdad fuera a traer un problema autoritario, de imposición al paciente. Pero es muy ingenuo esa idea, porque cualquier proposición ustedes la pueden discutir con el paciente. Es decir, ustedes pueden decir, es que yo creo que es A, y él les va a decir, es que yo creo que es B. Bueno, a ver, dígame por qué. Y como decía el viejo Freud, al final uno siempre tiene la razón. ¿Saben que Freud decía eso? Al final uno tiende a tener la razón. Pero bueno, hay algo como medio pecaminoso en esa idea, ¿entienden? Uno no la quiere aceptar muy rápidamente. Uno prefiere más bien este juego de no, bueno, la verdad del paciente se revela o no se revela, pero porque él hace cosas o no las hace. Ahí el psicoanalista queda como en un lugar solamente de observador, ¿no? Un lugar que nada más no cura a nadie. Bien, ¿vamos bien entonces? ¿Y cuando... ¿Tenés alguna pregunta? No. ¿Segura? Sí. Bueno, cuando Lacan sigue en este paso, llega al tema del escrito, que es algo que también hemos hablado a lo largo de este curso, que
que también es una noción que está desde el principio de la enseñanza de Lacan y sigue ahora en el año 75. Dice, leo en la página 45 para que se guíen. Dice Lacan, en alguna parte, no solamente dicho, sino escrito. Y ahí dice, hay un matiz. Hay más que un matiz. Hay una montaña entre el decir y el escrito. La prueba es que la gente se cree mucho más segura de una promesa cuando tiene lo que se llama un papel. Ustedes vieron que en la sociedad occidental el trato de palabra no genera deuda, pero el trato de escrito sí. Hay otras sociedades donde la palabra, si uno falta a su palabra, se tiene que suicidar directamente, ¿no? Como en el Japón clásico de los samuráis, si uno llegaba a faltar a su palabra, lo mínimo que podía hacer con honor era matarse. Sigo entonces. La prueba es que la gente se cree mucho más segura de una promesa cuando tiene lo que se llama un papel. Un papel que es un reconocimiento de deuda, por ejemplo. Este papel da soporte a la verdad de la promesa. Vemos mal a alguien que diga, este escrito no es mío. En todo caso, es a partir de ese momento que intervienen los expertos, a saber, los grafólogos, quienes dicen, sí, es precisamente esa escritura. Lo que prueba que una escritura tiene también algo de individual. Eso es interesantísimo. Sí, lo que él dice es, bueno, si hay una disciplina como por ejemplo la grafología, entonces podemos aceptar que hay algo de lo escrito que es individual, que es diferente a lo mío, que lo tuyo, que lo tuyo, que lo tuyo. Pero la escritura no siempre ha existido. Antes había la tradición oral. Eso no impedía que algunas cosas se transmitieran por medio de la voz. El origen del principio de la poesía es eso, ¿no? Todas las tradiciones, muchísimas. Incluso en las primeras etapas de la cultura griega también había tradición. La Ilíada y la Odisea, por ejemplo, no se sabe en realidad de dónde salió. Se tiene por convención que Homero fue el que lo puso en papel, y entonces por eso vamos a decir que es de Homero, pero en realidad se sabe que esas anécdotas se cantaban mucho antes de la existencia de Homero, ¿sí? Bien. Entonces eso nos lleva, el problema del decir en su relación con la escritura nos lleva necesariamente al problema del mito. Cito y ahora explico. Página 45 al final. He enunciado un cierto número de puntos sobre lo que concierne a la verdad. Es sostenible decir que la verdad tiene una estructura de ficción. Es una de las frases famosas de Lacan que nunca se explican tampoco, ¿no? Esto es lo que se llama normalmente el mito. O sea, la verdad tiene una estructura. Por eso ustedes pueden decir verdad en el dispositivo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque la forma en que se crea una verdad es exactamente la misma en que se crea una ficción. Entonces ustedes pueden decir verdad en el dispositivo, siempre y cuando tomen un discurso, se pongan en el lugar de producción de verdad y entonces armen una verdad que tenga la misma estructura de una ficción, o sea, de un mito. Esto es lo que se llama normalmente el mito. Muchas verdades tienen una existencia mítica. Es precisamente en esto que no se puede agotarla, decirla toda, que esa es otra de las características de la verdad en Lacan, ¿no? O sea, el problema de la verdad es que no se la puede decir toda, que siempre se la va diciendo en partes. Lo cito textual. Lo que he enunciado bajo esta forma, 2 puntos, de la verdad no hay más que medio decir. La verdad se la dice como se puede, es decir, en parte. Entonces, ya cuando vas analizando todos estos puntos, no hay ningún problema con la producción de verdad dentro del dispositivo. Porque es una verdad que tiene estructura de ficción, es una verdad que se parece mucho a un mito, y es una verdad que en sentido estricto siempre está en medio decir. Siempre. ¿Entienden? Entonces, otra verdad que venga a completarla también está en medio decir. Entonces, siempre es una cuestión creativa la verdad. Son modelos completamente distintos porque epistemológicamente hablando en Freud la verdad está ahí o no está, ¿entienden? O sea, el tipo le pasó o no le pasó lo que recuerda, pero si le pasó, ¿vieron cuando él cambia supuestamente de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía? El argumento central es, bueno, esto no les pasó, entonces como no les pasó, debe ser una fantasía.
En Freud está muy dividido la verdad de la fantasía. En Lacan la verdad es que está todo bastante mezclado. No hay mucha diferencia entre una verdad y una ficción, porque las dos tienen la misma estructura. Entonces le decía 3 puntos, como se puede producir en un discurso la verdad, como tiene una existencia mítica, es decir, de estructura ficcional, y como no se puede decir toda, ustedes siempre la pueden utilizar como una herramienta dentro del dispositivo. Y si tienen miedo de ser tajantes, no se preocupen, ninguna verdad es tajante. Ninguna verdad nunca es toda la verdad. Entonces no hay problema con esa creación, ¿entienden? Porque lo cual significa que a la siguiente sesión la creación puede ser distinta. Eso no es problema. Lo que tienen que pensar es cuál es su función dentro del dispositivo. Una función de producción de verdad, más allá, présteme atención a lo que estoy diciendo, más allá del contenido de la verdad que creen, lo importante de su lugar es la producción de verdad. ¿Me siguen? Uno no puede producir una verdad si no es en relación con el otro. Entonces ahí es donde su tarea es importante, en la producción como tal. No en el efecto que esa producción tenga, ni mucho menos el contenido de esa producción. Porque igual siempre es no toda. ¿Sí? Pero, tal como eso se presenta como un todo. Y es precisamente ahí que reside la dificultad. 2 puntos. Es que es preciso hacer sentir a aquel que está en análisis que esta verdad no es toda. Eso es lo que es el desafío. ¿Sí? Aun cuando ustedes sepan que la verdad siempre es no toda, la apariencia, igual que en la ficción, eso es igual que en la ficción, la apariencia siempre es que es toda. Entonces dice Lacan, lo que ustedes tienen que hacer es recordarle que esa verdad es no toda. Precisamente ahí que reside la dificultad, es que es preciso hacer sentir a aquel que está en análisis que esta verdad no es toda, que ella no es verdadera para todo el mundo, que ella no es general. ¿Sí? Y ahí ya no tendrían que tener ningún problema con producir verdad. O sea, ningún miedo, no ningún problema, problema sí, ningún miedo en el sentido de imponer una verdad, imponer una razón al paciente y tal. Que es un poco lo que nos enseñan para atemorizarnos, ¿no? Bien, la verdad es que el tema de la verdad ronda a lo largo de toda la conferencia. Así que bueno, lo dejo por un momento y ahora lo retomamos en otro punto. Porque Lacan va a tratar de apuntar ahora a otro problema, que es el problema también es un problema que recorre toda su enseñanza, que es el problema de la formación. ¿Sí? ¿Por qué hay psicoanalistas? Página 46, cito textual. ¿Cómo es posible esta cosa? Que haya analistas. La cosa no es posible más que por el hecho de que el analizante recibe cognición de observar una regla. Es notable que en todas las conferencias Lacan habla de la regla fundamental. Siempre. Quizás porque esa regla es fundamental. La cosa no es posible más que por el hecho de que el analizante recibe cognición de observar una regla, de no decir más que lo que puede tener para decir, que lo que él tiene en el corazón, como se dice en francés. ¿Sí? Lo que es hacer eco, pero no es porque una cosa es un eco que ella esté especificada, lo que es hacer eco a una muy vieja idea de lo que era el centro de dicho ser humano. Aquel que se llamaba antropos, el centro era el corazón, ¿no? El thumos. Pero era una concepción que daba al hombre un privilegio. Había 2 especies de hombre. Cuando volvamos a ver, ubiquémonos en el momento. Cuando Lacan se refiere a estas palabras griegas, se refiere evidentemente a la cultura griega. Entonces pareciera que había un antropos. Sepan disculpar. Me queda un poco de forma, pero. Ahí está. Es un antropo, se entiende más o menos que es un antropo, miren. Listo. Lo había hecho de palitos. ¿Sí?
¿Y cuál es el centro? ¿Cómo se llama Lacan? El tumos. Entonces, en este desarrollo habría un hombre cuyo centro esencial es el corazón. ¿Sí? Ahí vamos a hacer la crítica de la idea. Pero era una concepción que daba al hombre un privilegio. Había dos especies de hombre. Aquel que se especificaba por ser de una polis, por ser un ciudadano, solo aquel era un ser humano pleno de derecho. Entonces aquí Lacan nos está tratando de decir algo. Porque fíjense, tenemos la idea del esquema de hombre, cuyo centro es el corazón. Pero en realidad un hombre en el sentido del pleno derecho, solamente es hombre si es parte de una polis. Por ende, por ejemplo, los bárbaros no son hombres. Por ende, ustedes saben que uno de los castigos de aquella época, todavía después se siguió practicando, era el exilio, ¿no? Si uno cometía una falta grave, lo exiliaban. Esa persona, en el momento en que era exiliado, ya no era hombre. Perdía su característica de hombre en el sentido del privilegio del derecho. ¿Por qué? Porque un ser humano como tal solamente es en grupo, en la polis griega. ¿Me siguen? Entonces, no hay forma de pensar un hombre que no sea en el grupo. Aquí Lacan se está metiendo en este problema porque justamente hay una contradicción entre esta postura. ¿Se acuerdan de la película Gladiador? Es un poco posterior a esta época, porque ya es Roma. ¿Se acuerdan que a él, bueno, no recuerdo bien el contexto, pero algo así como que a él le iban a dar el trono, porque el hijo del emperador parece que era medio terrible y el emperador no se lo quiere dar al hijo, y entonces se lo da a este personaje que era un militar, ¿se acuerdan? Entonces, en ese momento, al militar, a él, cuando se dan cuenta de esto, matan, el propio hijo mata a su padre y lo manda a matar al militar. No sé si ustedes repararon en algún momento en que a él lo mandan a matar y bueno, al final no lo matan, obviamente. Ahí empieza toda la película de que lo venden como esclavo y demás. Pero no sé si ustedes repararon en el hecho de que ellos estaban peleando en el frente y mandan a todo un grupo de militares a caballo a matar a la esposa y al hijo. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena? Sí. ¿Sí? A él le decían el español, porque la esposa vivía en el lugar, lo que hoy llamaríamos España. Entonces mandan a un grupo de militares desde Germania hasta España para matar a un niño de 4 años y a una mujer que no hacía más que cosechar. ¿Alguna vez pensaron por qué? ¿Por qué era importante para este tipo matar también a la familia? No quedaba descendencia. No solamente porque no queda descendencia, sino porque en el esquema romano de pensamiento, 1 es 3. Es decir, la unidad se cuenta como familia. Entonces, si vos querés matar al tipo, tenés que matar a la familia. Porque él es la familia también. ¿Entienden el problema? En el mismo sentido funciona en la polis. Uno solo es dentro de la polis. Eso en nuestro... Y de hecho la mafia también funciona así, ¿se acuerdan? Sí. La mafia funciona exactamente. Sí, mata a la familia para que el tipo se mate solo. Exactamente. Lo dejan ahí porque en vida. Sin nada, exactamente, esa es la idea, muerto en vida. Porque ya queda sin nada. Si yo estoy ya sin mi familia, yo entonces no soy nada. Entonces mira, me mato solo. O ni siquiera lo matan, no vale nada, porque ese hombre ya no va a hacer nada. Ya ni siquiera es hombre. Ese es el planteamiento que nosotros no podemos entender por nuestra posmodernidad de segunda mitad del siglo XX, donde lo que triunfa es el individualismo. El individualismo soporta que uno pueda morirse solo y su familia seguir, que la familia se muera y uno pueda seguir, ¿sí? Eso es estrictamente del siglo XX. No existía antes. Una lógica en la cual uno es uno. Acuérdense, en Roma 1 es 3, ¿no? O sea, la familia. ¿Deberías comparar? No sé si bien o no. Deberías leer a Job, la Biblia. El libro de Job.
¿Por qué? Ahí viene cosas así. Porque le matan a toda la familia. Y él después vuelve él sigue en su creencia y rearma su vida a pesar de que mataron a toda su familia. Claro. Sus hijos, su mujer. Pero calculo que en relación con Dios. Claro, sí, no, pero a lo que vas, que por ahí encontrás en la época de los romanos esta historia también, de Job, totalmente aislada de lo que estás hablando, todo, o sea, entiendo la parte de la que vas, de que Sí. el grupo. Pero te decía lo de Dios porque eso es importante. Es decir, quizás yo no puedo vivir por mí mismo, pero puedo vivir para Dios, porque hay una... Sí, ese es el pensamiento. Claro. Entonces ahí, otra vez, ni siquiera en esos planteamientos el individuo está solo, porque por lo menos está Dios. Pero de hecho nosotros, occidentales, desde el final del siglo XIX, ya no tenemos Dios. No tenemos Dios como estructura para poder pensarnos. Bueno, el gladiador lo que lo termina moviendo no es Dios, pero sí es como una especie de venganza. Sí, porque él tiene la idea, ¿te acordás? De que se va a reunir con ellos después de que mata al tipo y se muera, ¿no? Pero él no tiene... Es así. Yo entiendo el individualismo. Hoy día la gente... Y son cosas que pasan, es difícil, tenés que superarlo. Bueno, sí, claro, hay que seguir siempre solo, hay que seguir. De hecho, no sé si ustedes lo vieron en su consultorio, seguramente sí, ustedes me dirán, pero uno de los grandes sufrimientos de la gente es que todo el mundo le dice que está enfermo por necesitar a alguien más, ¿no? Y ellos mismos se autocastigan pensando, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy tan loco, tan enfermo que siento que necesito tal persona para vivir? ¿No? Ese mismo pensamiento hace 300 años era absolutamente normal. De hecho, hubiera sido absolutamente loco creer que uno podía vivir la vida sin la mujer que uno ama, ¿no? Pero en el modelo en el que estamos nosotros hoy, que tiende a la individuación, se te puede morir tu mujer, toda tu familia, y vos Dios te abandonó porque encima mató a toda tu familia, y vos tenés que poder seguir, porque la vida sigue, porque bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quiero mostrar es cómo son modelos radicalmente distintos. Hoy uno se piensa como uno. En toda la tradición judeocristiana, uno siempre se piensa en relación con Dios, siempre. La Santísima Trinidad, uno es tres. Exactamente. Igual nuestro son el cristianismo, en todas las religiones que yo he podido leer son siempre tres. Claro. En el hinduismo, en todo siempre hay tres. Claro. Porque eso resuelve el problema de la unidad. Siempre hay tres, siempre. Honestamente no me acuerdo bien, el hinduismo lo leí en algún momento y siempre hay tres, siempre. Bien, pero me conceden el hecho de que hoy solamente hay uno, ¿no? Hoy es uno y se las tiene que arreglar como pueda y cualquiera que... ¿Cómo? Ese uno es uno, ¿sí? Y cualquier cosa que uno necesite o que viva por otras personas o todo eso, no tiene... Es una especie de enfermedad mental. Cualquier situación en la cual uno dependa de alguien, necesita a alguien o haga cosas por alguien y no por sí mismo, es enfermedad mental. El esquema de Lacan es radicalmente lo contrario. Por eso los pacientes cuando llegan a nuestros consultorios reciben un tipo de escucha que no tienen cuando van con los otros colegas. ¿Entienden? Porque en el modelo de Lacan es absolutamente aceptable que uno haga cosas por el otro. Es que yo no tenía ganas, pero bueno, lo hice por él, lo hice por ella. No sé por qué lo hice. Yo no quería, pero lo hice, no sé por qué. Ese modelo, digamos, esta idea en otro modelo es absolutamente reprobable. Uno tiene que hacer las cosas por uno. Si vos querés ir, es porque vos querés ir. Y si no querés ir, no vas. Sí, pero es que ella le pondría muy contenta. Bueno, no, pero... o no, o estoy diciendo locuras. Eso es lo que yo escucho todos los días de los pacientes. Les iba a decir algo más y me olvidé. Bueno, pero no importa, así mejor avanzo, que vamos un poco lentos con lo que les quiero plantear. Entonces, bueno, la polis griega funciona igual, en este mismo sentido. O sea, uno es en la polis, uno fuera de la polis no es nada. Hoy ya estamos exiliados del grupo, ¿entienden? Ya nacimos exiliados. Nosotros somos una suma de individuos, no somos un grupo. Entonces el problema del exilio no aplica. En cambio en Grecia es motivo de suicidarse, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a ser un bárbaro?
Claro, exactamente. Exactamente. Y hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Donde exiliar es equivalente o incluso peor que matar. Porque si vos lo querés castigar, lo podés matar, pero si le querés hacer la vida miserable, lo exiliás. Porque eso es peor que un muerto. Es un muerto vivo, es un tipo que anda pero solo. ¿Sí? Que además es la condena, ya con eso termino, además es la condena que le hace Dios a Caín. A él lo marca para que nadie lo vuelva a aceptar en el grupo. No lo mata. ¿Se acuerdan, no? Que Caín mata al hermano. Caín y Abel. Sí. Entonces, el castigo de Dios no es matar a Caín, es marcarlo. Y le dice, y ahora vagarás por el mundo solo, porque nadie te va a aceptar, porque sos asesino de tu hermano. Esas eran condenas. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Con esta verdad no toda, ¿qué podría significar que la regla fundamental del psicoanálisis sea decir todo? Nada. Cito. El analista ha advertido, página 46, el analista ha advertido, antes de que el postulante entre en análisis, o sea, antes de que el paciente llegue, ha advertido que él debía decir todo, ¿no? Vamos a empezar, lo que usted tiene que hacer es, no sé si ustedes dicen la regla fundamental, yo la digo. Usted tiene que decir lo que le venga a la mente, bla, bla, bla. Ha advertido que él debía decir todo. ¿Qué quiere decir todo? Eso no puede tener sentido. Eso no puede querer decir más que decir cualquier cosa. De hecho, es lo que sucede. Entonces ahí hay una diferencia. Como no se puede decir todo, de la verdad no se puede decir todo, en realidad la regla fundamental, hay una especie de corrección de la regla fundamental, y dice, en realidad no le pedimos que diga todo, le pedimos más bien que diga cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque es justamente por ahí que se entra en análisis con la aplicación de la regla, porque obviamente ya habíamos visto que dice Lacan que el psicoanálisis es un método y es un método muy concreto, es una técnica muy concreta donde no tienen cosas ocultas, escondidas ni difíciles. Es un método que consiste en decirle a la otra persona que diga lo que le venga a la mente, ¿no? En este contexto, que diga cualquier cosa o que diga tonteras, lo que se le vaya ocurriendo. Es por ahí que se entra en análisis. Lo extraño es que sucede algo que es del orden de una inercia, de una polarización, de una orientación. ¿Entienden? Usted le diga cualquier cosa. ¿Qué es lo extraño? Que parece que hay como un camino, que hay como una inercia, que hay una orientación de lo que él está diciendo. Cito. El analizante, entre paréntesis dice Lacan, si el análisis funciona, avanza, el analizante llega con ello a hablar de una manera cada vez más centrada sobre algo que desde siempre se opone a la polis. Este es el punto clave en el sentido de ciudad. Esto es, a saber, sobre su familia particular. Entonces ustedes le dicen que diga todo lo que le venga a la mente o diga cualquier cosa, como dice Lacan, y van a ir viendo que si el análisis va funcionando hay una tendencia, hay un cierto camino, hay una orientación, que es terminar hablando de la familia. Y la familia, acá Lacan la opone al sistema de la ciudad, de polis. ¿Por qué? Porque sería como una familia particular. Cito. La inercia que hace que un sujeto no hable más que de papá o de mamá es, a pesar de todo, un curioso asunto. Es notable esta idea. O sea, ¿por qué después de cierto número de sesiones la gente empieza a hablar de su familia? La gente dice, es notable, hay que pensarlo, porque es curioso que pase todo el tiempo. ¿Por qué será? Al decir cualquier cosa, es curioso que esta pendiente se siga, que eso haga, que eso termine por hacer como el agua, por hacer río. Río de retorno a aquello por lo cual se atiene a su familia, es decir, por la infancia. Entonces, es un método curioso, dice Lacan, el que inventa Freud. Porque ustedes le digan, a ver, diga lo que se le ocurra y empieza a hablar de la familia y termina hablando cuando es pequeño. Es notable, ¿no? Y entonces dice Lacan, en torno a esa idea. Ahí se explica que el analista no interviene más que por una verdad particular, porque un niño no es un niño abstracto.
Ahí está el movimiento. Entonces, recapitulemos un poco la idea. Ustedes le dicen que diga cualquier cosa. Y la orientación discursiva, si el análisis avanza, dice acá, si el análisis avanza, es terminar hablando de la familia. Dice acá, ¿por qué? Porque es la familia eso que soporta la infancia. Entonces, de lo que termina hablando el paciente es de la infancia. Si él termina hablando de la infancia, que es particularmente su infancia, lo que ya tenemos que pensar ahí es que la verdad que se produce en ese método, en este dispositivo, en este discurso que es el psicoanálisis, es una verdad de índole particular. ¿Sí? Porque parece que el discurso siempre juega, siempre tira al volver hacia cuestiones particulares. Entonces, aquello de lo que se va a decir la verdad va a ser algo en el orden de lo particular. ¿Por qué? Dice él. Porque un niño no existe. Porque el niño no existe como abstracción. Estamos hablando de ese niño en particular. ¿Sí? Entonces, por ende, la verdad que se produzca ahí va a ser de índole particular. Particular no significa individual, ¿eh? Particular es que no es cualquier verdad, sino que es esta verdad, que aplica para este análisis en este momento, no necesariamente para este individuo. Eso es otro tema. Hubo una historia y una historia que se especifica por esta particularidad. 2 puntos, no es lo mismo haber tenido a su mamá y no a la mamá del vecino. Igualmente para el papá. ¿Sí? Entonces ahí está la particularidad de la cuestión. Pero no es individual en el sentido de que estamos hablando de la mamá. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Una cosa es que la verdad que se produce es particular y otra cosa es que la verdad que se produce es individual. Si ustedes tienen una verdad que se produce de manera individual, preocúpense. Porque no hay ninguna verdad que se produzca de manera individual. Individual significa yo creo que esto es así. Acá Lacan está diciendo no. Es una verdad de índole particular. O sea que no aplica para todo el mundo. Pero para esa madre, para ese padre y para ese niño, sí. ¿Entienden la diferencia de particular e individual? ¿No? Va de nuevo. Va de nuevo. La idea de Lacan es que la verdad es particular. La verdad que se produce en el dispositivo, por cómo se aplica el método del discurso psicoanalítico, es una verdad particular. Que esa verdad sea particular no implica que sea una verdad individual. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea particular solo refiere a la cuestión de que no es para todo el mundo. O sea, el Edipo no es para todo el mundo. El problema de Lacan son los universales, que le va a criticar a Freud. Entonces, uno de los universales de Freud es el Edipo, ¿no? El Edipo no puede ser una verdad producida en el dispositivo, porque el dispositivo solo produce verdad particular. O sea, que no puede producir una verdad universal. ¿Se entiende? Particulares que es para todos, universales que es para todos y particulares que es para cierto grupo específico. ¿Ya acá me siguen o no? Sí. No mucho. No, me surge la duda que Lacan también trabaja el Edipo. Sí, pero Edipo significa algo Sí, que no es tiene. otra cosa diferente a Freud, pero Es que no tiene absolutamente nada que ver. lo trabaja. Sí, pero Edipo significa. Bueno. Sí, es la significación fálica, Claro, posibilitado a sí, partir exacto. de. Pero eso es una fórmula, no. ¿Ese tipo que trabaja Lacan se puede pensar de una manera universal? Sí, Claro, porque ahí toda venía- la sí, ahí venía eso. estructura. Sí, pero eso no es producto de un análisis. ¿Entienden? O sea, la fórmula que te da la estructuración del discurso psicoanalítico para decir que, por ejemplo, todo Edipo es significación fálica, que es una fórmula, se han planteado una fórmula, esa fórmula es universal. Pero esa fórmula no es una producción del discurso, de la aplicación clínica del psicoanálisis. A ¿Entienden? ver si logro como captar algo. O sea, lo particular
sería como el asunto, el tema que se trabaja dentro de ese análisis. No, ¿Que no remite ya sé cuál a es el ese problema. paciente? No, es que ya entendí cuál es el problema que tienen. Están confundiendo la aplicación clínica del psicoanálisis con el discurso psicoanalítico. La aplicación clínica del psicoanálisis es cuando cada uno de ustedes atiende pacientes. La verdad que se produce ahí, que ustedes producen ahí, es una verdad particular. O sea, que no aplica para todo el mundo en todos los casos. El discurso, eso es la clínica psicoanalítica. El discurso psicoanalítico produce fórmulas estrictamente formales sobre conceptos psicoanalíticos. Por ejemplo, el Edipo, por ejemplo, el falo, por ejemplo, el fantasma. Que eso sería universal. Esos son universales, pero esos no son producidos por la aplicación clínica del psicoanálisis. Sí, son producidos por un discurso teórico. ¿Entienden? Sí, eso está claro. Pero Bien. lo que no queda tan claro es la diferencia con lo individual. Ah, bueno, O sea, ahí voy, esto todavía no lo lo explico. particular y lo individual. Bien, perfecto, voy hacia allá entonces. Lo particular, entonces, no es universal. ¿Sí? Ahora, que sea particular, lo que ustedes descubren en el consultorio con sus pacientes, la verdad que ustedes producen ahí, es una verdad que es particular, pero no es individual. Porque individual implicaría que fuera de un solo individuo. O sea, por ejemplo, su paciente. Claro, pero ahí, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo porque no sería una verdad que nosotros como analistas construyéramos, sino que eso se construye dentro del dispositivo. Es Sí. algo que se construye, o sea, no remite ni al analista ni al paciente, sino a algo que acontece ahí. Porque si no, ahí sería individual también. Sí, o sea, sí, entiendo la idea. Claro, si el analista fuera una persona, pero es que el analista no es una persona. No, es una función. Claro. Entonces, en el dispositivo, la tarea del analista es crear una verdad, lo cual no significa, como bien estás aclarando, que sea cada uno de ustedes el que la cree. Es verdad. Pero aún así no es hacia allá donde yo quería ir, sino hacia el problema de que lo individual implicaría una sola persona. Y en cambio, la verdad producida ahí puede ser una verdad producida que abarque un grupo de personas, por ejemplo, una familia entera. Claro. Y que se produzca una cierta verdad que es particular para esa familia, pero no es individual. ¿Sí? Entonces, es una verdad, es una producción de verdad que solamente es útil en ese contexto, pero no es solamente del paciente, o solamente de la madre, o solamente de la abuela. ¿Sí? Eso es lo que yo quería decir. El problema que vos planteas sobre quién produce la verdad, me parece que queda un poco confuso con la frase de Lacan, en la cual el analista tiene en su decir la verdad. Yo pienso que el analista no es una persona, quizás, esa es la respuesta, ¿no? Pero que la verdad proviene del analista, proviene del analista. Hay que ver qué significa analista. Claro. ¿No? Y obviamente cuando uno se va metiendo en esos temas cada vez es todo más complejo. Bien, ¿vamos bien más o menos? ¿Quedó esto un poco más o menos resuelto o no? Sí. No del todo. Bien, déjame ver cómo vamos. Me faltan pocos puntos. Bueno. Pasando este punto, Lacan trabaja un poco la cuestión de la partida, ¿sí? Hay muchas metáforas de Lacan sobre el dispositivo clínico como una partida. Como les decía, lo del bridge, también hay ideas que hablan sobre la partida de ajedrez, ¿no? Y acá lo vuelve a especificar utilizando un neologismo muy interesante. Miren, está en la página 47 al final, les leo y después explico. Lo que he anunciado al comienzo en lo que concierne al decir, el decir de la verdad, es la práctica la que nos lo enseña. Y he esbozado, en lo que acabo de enunciar, he esbozado esto, 2 puntos, que es una pardit. ¿Sí? O sea, la práctica es una pardit.
Pardit, dice Rodríguez Ponte en la nota 20, dice, Pardit, neologismo que conjuga la idea de que el análisis es una partida, partí, con la idea de que esta partida se juega entre dos que hablan, estando en juego en ella el decir de la verdad, o sea, el dit, el dicho. Entonces ahí está la creación, es una partida de dichos, digamos, ¿no? Pero la clave para mí de lo que me preguntaban recién es esta idea del decir de la verdad. La verdad se produce en un decir. Entonces, hay algo en la función de analista que implica decir la verdad. ¿Sí? Pero es un decir la verdad en el sentido de producir la verdad. Cuando ustedes la dicen, la verdad adviene. Me parece que el problema es que la posmodernidad tiene mucho miedo de decir cosas como la verdad, por ejemplo. Y nosotros, quizás víctimas de nuestra propia época, no nos gusta mucho la aseveración de que nosotros tenemos que decir la verdad en el dispositivo si ocupamos la función de analista, obviamente, ¿no? Que es lo que vos decías. Creo que nos incomoda un poco saber que nosotros tenemos que decir la verdad. Y el problema es que si el analista no dice la verdad no se produce en la teoría de Lacan. Una partida entre alguien que habla, pero que se ha advertido que su parloteo tenía importancia, ¿no? Esto es lo que se genera, dice Lacan en otros momentos, cuando ustedes le dicen al paciente, bueno, usted diga todo lo que le venga a la mente, aunque le parezca que no tiene importancia, le dé vergüenza o crea que no tiene ningún sentido. Cuando ustedes dicen esa frase, dice Lacan, generan una sensación en el paciente. Y la sensación es, este tipo sabe algo de mí que yo no sé. ¿Entienden? Porque en eso que no es importante, porque yo no le iba a decir, porque no me parecía que venía al caso, él lee algo que es importante. Entonces, el puro hecho de ustedes plantear la regla fundamental ya genera la situación transferencial. Se lo podría traducir así. Hay cosas que a nadie le importan, pero a mí me importan. Todas esas cosas que en ningún lado dice, acá las tiene que decir. Y eso genera la sensación de este tipo sabe algo que yo no sé. Porque ¿por qué va a buscar en lugares? Yo ya le di ¿qué dicen los pacientes? Y le di 1000 vueltas, lo intenté por no sé dónde, fui con el psiquiatra, fui con tal, hablé con mi tía. Y aún así, el síntoma no mejora. Y ustedes le dicen, bueno, díganme lo que le venga a la mente, aunque le parezca tonto. La sensación es porque este tipo debe leer algo en lo tonto que ni siquiera yo me he dado cuenta. ¿Me siguen? Entonces el puro planteamiento de la regla fundamental implica esta idea de que su parloteo tiene importancia para mí. Su parloteo es importante para mí. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Esa es su única, de hecho es la única cosa que tiene que hacer. No tiene que hacer nada más. Pienso que ese es el trabajo al que se refiere Lacan. Cuando dice, bueno, es un analizante porque tiene que ofrecer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Asociar libremente. Y si ustedes tienen algo de experiencia como analistas o como pacientes, se habrán dado cuenta lo difícil que es asociar libremente. Es realmente muy complicado, ¿sí? Entonces eso necesita de... Es una pieza clave de la regla. Es decir, si el paciente asocia, el método va a empezar a funcionar. Si el paciente no asocia, el método no va a funcionar. Hay veces que los métodos simplemente no funcionan porque el tipo no acata la regla fundamental. Entonces, claro, no les da a ustedes material con el cual puedan operar. Y eso ustedes lo sienten en cómo la sesión es trabada, es lenta, es muy aburrida, les cuesta mucha más energía que otras sesiones, ¿no? Entonces lo que se revela es que en ese parloteo, en ese bla 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 que a nadie le interesa, a mí hay algo que me importa. Entonces, por favor, dígalo. Y eso arranca la salida de esta partida, ¿no? De esta pardit. Una partida hecha de dichos. Bien. Me voy a poner un poquito porque me está corriendo el tiempo y todavía tengo varias cosas que decirles. Miren, esta idea es buenísima. Lacan habla, estas son cosas, por eso a mí me encantan estas conferencias, porque son cosas que jamás lo van a encontrar en un escrito de Lacan. Lacan habla de cómo es supervisar con él. Es notable la idea, miren, página 48 a la mitad.
Algunas veces tengo que responder a casos como esos, en esta famosa supervisión de recién, que más simplemente nosotros le llamamos en francés un control, ¿no? Y entre paréntesis dice, lo que no quiere decir, por supuesto, que creamos controlar nada. Yo, a menudo en mis controles, al comienzo al menos, aliento más bien al analista. Yo, a menudo en mis controles, aliento más bien al analista. O a aquel o aquella que se cree tal, ¿no? Que se cree analista. Lo aliento a seguir su movimiento. Yo no pienso que sea sin razón que, no que se pone en esa posición, está muy poco controlado, pero no pienso que sea sin razón que alguien venga a contarle algo en nombre simplemente de esto, 2 puntos, que se le ha dicho que era un analista. No es sin razón, porque espera algo de él. Ese es el punto central. Ustedes tienen que saber, dice Lacan, cuando ustedes controlan conmigo, dice Lacan, lo que yo hago es alentarlos a continuar el movimiento. Porque lo que ustedes tienen que saber es que no es simplemente que alguien viene a contarles sus pesares, ¿entienden? Sus problemas, sus historias. Es alguien que espera algo de ustedes. Ese es el punto central. Y todo el planteamiento post-freudiano de la frustración nos hizo creer que no se lo teníamos que dar. ¿Se acuerdan, no? Esta idea de que frustrar al paciente, porque con más frustración se hacen como más adultos y no sé qué. Y hay que tolerar la frustración, bla, bla, bla. Lacan es muy claro en ese sentido, él piensa que eso no tiene nada que ver con Freud, y que eso nunca lo van a encontrar en la obra de Freud. Entonces, aquí otra vez vuelve a destacar el hecho de que, bueno, la persona que viene a tratarse con ustedes espera algo de ustedes, ¿sí? Y eso es algo que Lacan tiene en cuenta en esa supervisión. No sé si quiero decirles algo más sobre ese tema. No, bien. Claro, no pienso que sea sin razón que alguien venga a contarle algo en nombre simplemente de esto, que se le ha dicho que era un analista. No es así, no es como que porque los pacientes saben que ustedes son analistas, entonces vienen y les cuentan las cosas. Dicen, no, hay una razón ahí. Y la razón es que él espera algo de ustedes como analistas, ¿no? Un poco más abajo, dice Lacan, por un lado, hay alguien que habla sin la menor preocupación por contradecirse, y luego, por el otro, alguien que no habla, puesto que la mayor parte del tiempo hay que dejar justamente la palabra a aquel que está ahí para algo. El simple hecho de escuchar, sin operar clínicamente, ¿no? O sea, es decir, ustedes saben que primero recaban la información con la que van a operar y después operan. Mi sensación a veces, no sé si a ustedes también les pasa, es que el simple hecho de escuchar a la gente ya les sorprende. Por ejemplo, que cuando ellos se callan, ustedes no digan nada. No sé si lo han notado, ¿no? Y hay veces que la sensación, cuando uno recién empieza, la sensación que uno le da es que el paciente está esperando que uno diga algo. Pero en realidad es al revés. Está sorprendido de que en esta situación la otra persona no diga nada. Que se dedique realmente a escuchar. Entonces van a ir viendo cómo en las primeras sesiones esos silencios son incómodos para la persona, porque no entienden muy bien por qué en ese punto donde él deja de decir no empieza a hablar la otra persona. Y mi sensación es que ya el puro hecho del silencio en el sentido de la escucha, es sorprendente para la gente. Se sorprenden de estar en un lugar donde alguien por fin los está escuchando de verdad. Pero bueno, eso no es igual lo importante. Volvamos a este punto. Hay alguien que habla sin preocupación por contradecirse y el otro que escucha. Cuando él habla, es supuesto decir la verdad. Otra vez lo mismo. O sea, se la pasa escuchando mucho tiempo y no habla mucho, pero cuando habla, dice la verdad. Es supuesto decir la verdad, pero no cualquiera. La verdad que es preciso que el analizante escuche. Que es preciso... Bueno, termino la idea y les explico. Que es preciso que el analizante escuche. ¿Por qué? Por lo que espera, a saber, ser liberado del síntoma. Entonces hay un problema con la noción de supuesto.
se relaciona con una mala lectura del sujeto supuesto saber. Es esta idea, ¿entienden? Se supone que el analista sabe. ¿A qué me refiero con un problema? Con cómo se entiende la palabra supuesto. Supuesto se entiende como si fuera algo que no es así. ¿Entienden? ¿Qué nos dicen todo el tiempo? Bueno, entonces el paciente le supone un saber al analista, un saber que no tiene el analista. Ahí, esa parte ya no es lacaniana, ¿entienden? Es decir, el supuesto saber que tiene el analista, ¿quién se lo supone? Esa es la pregunta clave. Porque siempre nos habían dicho que la respuesta es el paciente le supone un saber. Siguiendo todo lo que venimos hablando de Freud, tampoco Freud decía esto. Porque Freud termina diciendo que la verdad es el latinero. Obvio. No, tampoco Freud dice eso. Entonces, ¿quién dijo esto? Yo... Habría que rastrear. Sí, no, es que esa es una gran... La verdad es que es una gran pregunta, porque lo que nos estamos preguntando es realmente de dónde surgen estas ideas que no surgen de ningún lado. Porque los autores no están. O sea, en Freud no está, como vos bien decís, y en Lacan no está. ¿De dónde salen esas ideas? No sé. Porque ¿Cuándo Lacan dijo esto del sujeto supuesto saber? Nunca. dijo sujeto supuesto saber, pero no lo dijo en ese sentido. O sea, dijo sujeto supuesto saber, pero ahora te voy a explicar qué significa en Lacan supuesto. El problema, hablemos primero de los lacanianos. El problema de nuestros colegas es que entienden supuesto como algo que no es. Yo le supongo un saber, pero obviamente el saber no lo tiene el analista. ¿Sí? Acá, supuesto no significa falso en el esquema de Lacan. Supuesto no significa falso. Supuesto significa por supuesto. Que hay cosas que están dadas por supuesto. O sea, que ya suponemos su propia función, lo voy a decir así, su propia función de analistas ya supone que ustedes tienen que saber. Ok, es exactamente lo que pasa con otras profesiones. O sea, vos vas al médico porque suponés que él tiene el saber. Y lo tiene en realidad. Es que lo tiene. Es que la prueba, sí. Pero el abogado tiene el saber que vos necesitas. Pero no es que, ahí está la diferencia, no es que vos supongas. Ya se supone que si el tipo tiene un título o tiene tales cosas, se supone, está por supuesto que sabe. Es por supuesto. Exacto, es por supuesto que sabe. O sea, ese suponer es por supuesto, porque lo tiene. El médico tiene el saber, el abogado tiene el saber. Es que se supone que lo tendría que tener. Si no, ¿para qué estudiaste? Exactamente. Pero ese supuesto es muy distinto que el que nos enseñan a nosotros. Porque no es que nosotros como pacientes de un médico supongamos que el médico tiene un saber, pero el médico no lo tiene. No, claro que lo tiene. Obviamente que lo tiene. ¿Entienden la diferencia del problema de supuesto? Que en esta perspectiva que nosotros siempre nos enseñan, supuesto significaría, ¿cómo les dije recién? No. Porque supuesto es como el de los lacanianos, el de sujeto supuesto saber. Sospecha. Claro, como, sí, pero ni siquiera sospecha, porque tiene que implicar que no sea verdadero. ¿Se supone eso? Claro, suponer es algo que vos crees que el otro tiene. Claro. Pero en realidad es por supuesto. El otro lo tiene. Es que por supuesto lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Si no, no sería psicoanalista. Ese es el punto. Como creencia, digo. O sea, No, tiene un saber. No, pero yo digo lo que vos querés escribir ahí. Claro, como creencia que siempre supone que en realidad no. Claro. Que es lo que nos enseñan a yo nosotros. lo que veo Claro, que sería lo que como vos una estás hipótesis, haciendo. como algo que no se tiene la certeza de que Sea se verdadero. sabe. No, es más bien como un engaño, como si el paciente viviera engañado creyendo que el psicoanalista sabe. Es como una falacia. Sí, no sé cómo O sea, siempre nos hicieron creer que no sabemos. En realidad, si vos pones este por supuesto que vos estás planteando, estaría dándole como dignidad a lo que estudias. Obvio, a ver, es que si vos estás en un consultorio atendiendo pacientes, se supone que sabés una Por supuesto técnica. que sabes. Por supuesto que sabés. Es un sujeto supuesto a saber. Creo que ahí está la clave, me parece. Que la diferencia es quién supone. En el modelo de los lacanianos, el que supone es el paciente. Yo supongo que él tiene un saber, ¿no? Pero no lo tiene. En el modelo que estamos hablando nosotros, la pura práctica supone el saber. Que vos ya estés practicando como psicoanalista, se da por supuesto que vos sabés. Entonces hay un lugar supuesto de saber
¿Entienden? O sea que lo tienen que tener. Tienen que saber cosas si quieren ser psicoanalistas. Es el sujeto supuesto saber. O sea, es un lugar al cual se supone que podemos referirnos para obtener un saber. A mí se me hace más fácil cuando yo entiendo supuesto con justamente su Puesto. Muy bien. Ajá, está bueno. Voy a poner acá entonces. tiene que ver con una posición. Supuesto. Exacto. O sea, supuesto implica un saber. ¿Sí? Porque si no tuviera ese saber, no podría estar en ese puesto. ¿Está claro? La misma razón por la cual la verdulera no los puede atender psicoanalíticamente. Porque no sabe. Y pero te puedo vender bananas. Pero te puede vender muy bien bananas. Y vos no le podrías vender banana. Y yo no le podría vender bananas. Pero nadie supone que yo voy a vender bananas, ni nadie supone que ella te va a escuchar como debería escucharte. Pero sí suponen de mí. O sea, mi pura práctica, mi pura situación, mi puro puesto supone que yo tengo que hacer esto, y la de ella supone un saber sobre las bananas. Lo ¿Sí? que se trata, como dice Dani, del puesto. Exacto. Pero en este modelo es como si yo fuera la verdulera y le dijera, ay, usted es la que más sabe de bananas. Y la verdulera dijera, yo en realidad no sé de bananas, pero él me supone un saber. Esa es la cuestión. Para mí, lo terrible de esta idea es que acepte que en el fondo no hace falta que sepamos nada. Eso es lo terrible de esta idea. Porque si la suposición del paciente es solo del paciente, porque es un neurótico, pobre idiota, no hace falta que sepamos cosas. ¿Me siguen? Bueno, eso significa sujeto supuesto saber. Se supone que vos tenés un saber si te vas a dedicar a esto. Y el saber, obviamente que lo tenemos. Obviamente, es un saber sobre el deseo, sobre el inconsciente, sobre muchísimas cosas que sabemos para poder aplicar un método. Es supuesto no porque no lo tenés, es supuesto porque se supone que lo tenés que tener. Porque ya está supuesto, no hace falta que lo desarrolles. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, en ese sentido, o sea, para terminar de desmarcarnos de la posición anterior, no es que el paciente viene engañado imaginariamente sobre que el psicoanalista le va a resolver la vida. El paciente viene con el psicoanalista porque supone que lo va a poder ayudar. Porque Mira sí. eso. Sí, Claro. pero es que es obvio, no entiendo cómo se puede leer la otra idea. Creo que la lectura es como sujeto supuesto saber, ese saber sobre la verdad del paciente, que solo o sea, se lee así, que solo el paciente tiene, y Sí. es a través de lo que dice de la asociación libre, de la cual ese analista puede dar cuenta. Ujú. Pero el saber Lo posee en él. Claro, Claro. sería de Pero ese esa- paciente. claro, sí, sí, Y pero en esa no es la idea de realidad, Lacan. siguiendo la línea que vos decís recién es contraria, porque en realidad la verdad, Siempre viene del lugar del analista. claro, Siempre viene de ahí. Y está bien que venga de ahí porque yo supongo que de ahí va a advenir. Y para eso voy. Yo Si no- siempre lo llevo al ejemplo del médico. O sea, vos al médico decís, me duele la garganta, y el médico te dice, es esto, y vos, listo, es eso, es esa verdad, ya está. Exacto. Y tomate esto, y lo tomás. Y no te preguntás, ¿No? puede ser otra cosa. Pero sobre todo, para mí lo importante es que el médico, podemos aceptar que el médico sabe. Obvio. Lo que no podemos aceptar, no entiendo por qué, es que el psicoanalista también sabe. ¿Cuál es el problema? Que el psicoanalista sepa cosas. Que además las sabemos, porque ni siquiera es saber cosas, porque eso ya las sabemos. Es aceptar que las sabemos. Y para mí, el truco de esto es que uno de los costados desprecia la técnica. A ver, explícanos un poco más eso. Y si lo vamos ahí, ¿sí? El supuesto lo tiene el paciente o el otro lo tiene la práctica. Bien, si te pones del lado del paciente, vos no tendrías que saber hacer Claro, nada exacto. y aún así adviene. Tienes razón. Entonces, del otro lado, en cambio, es Hay que una saber. práctica que se fundamenta en una Hay que técnica. saber algo, claro, hay que saber. estudiar. Quizá la respuesta es esa. ¿Sí? Como el saber es de él, entonces no tengo que estudiar nada, nunca abro un libro, nunca hago Puedo nada. no hacer nada y aún así el paciente me instala. Claro, exacto. Bien. Bien, bien, bien. Ahí me quedó aclarado. Gracias por el comentario. Entonces, les releo la frase para que vean qué distinto suena ahora. Por un lado, hay alguien que habla sin la menor preocupación por contradecirse. Y luego, por el otro, alguien que no habla, puesto que la mayor parte del tiempo hay que dejar justamente la palabra a aquel que está ahí para algo. Cuando él habla, es supuesto decir la verdad,
pero no cualquiera. La verdad que es preciso que el analizante escuche. Que es preciso que el analizante escuche. ¿Por qué? Porque por lo que espera a saber ser liberado del síntoma. O sea, tiene que poder escuchar esa verdad para poder ser liberado del síntoma. Sigo. ¿Qué es lo que eso puede suponer que, por decir, alguien sea liberado del síntoma? Eso supone que el síntoma y esta suerte de intervención del analista, me parece que es lo menos que se puede proponer, son del mismo orden. Punto y seguido. El síntoma también dice algo. O sea que hay algo muy similar entre el síntoma y la intervención del analista. Y es que los dos dicen cosas. ¿Sí? No lo dice Lacan, pero lo que podemos seguir es precisamente... sí, aquí lo dice. Él es otra forma de decir verdadero. Lo que les iba a decir es, lo que dice el síntoma y lo que dice el analista es la verdad. Ok, pero lo que dice el síntoma es verdadero para el analista, no para el sujeto. Claro. Porque el sujeto no sabe leer un síntoma, no tiene por qué. Pero están en el mismo nivel, ¿entendés? Y ahí se cae el supuesto. De nuevo. De que sabemos el paciente. Claro, si el paciente no sabe leer un síntoma y lo sabes vos tenés que saber. Incluso a veces el paciente no sabe lo que dice. Es que nunca sabe lo que dice. Esa es la clave. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, Claro. el paciente nunca sabe lo que está diciendo. Pero quizás es lo que dice Dani, hay una especie como de rechazo a la idea de que nosotros sabemos, porque quizás esa idea tiene cierta responsabilidad, como que uno tiene que saber cosas, ¿no? Y con la idea de, es que eso no lo sé porque depende del paciente, me libero de tener que descubrir cosas leyendo, estudiando, ¿no? Quizás ahí está la posición de la que la verdad sea la verdad del paciente. Entonces, un pedacito más de esto y pasamos a otro punto. Dice, el síntoma resiste. No es algo que se va solito, pero presentar un análisis como algo que sería un duelo es también completamente contrario a la verdad. Es precisamente por esto que traté de construir algo que dé cuenta de lo que ocurre en un análisis. O sea, el síntoma no se va fácilmente, pero el análisis no es un duelo. No es un duelo, ¿entienden? Entre dos que se baten en una lucha. No es eso. Y como Lacan veía que eso se pensaba que era, él tuvo que construir algo que dé cuenta de lo que sucede en un análisis, de lo que ocurre en un análisis. Precisamente por ese problema. Ahora, el resultado de la explicación de Lacan, de 30 años de explicación de Lacan sobre qué es lo que sucede en un dispositivo clínico, es el problema de que no hay concepción de mundo en Lacan. En Lacan no hay una cosmogonía. No hay una concepción de mundo, como sí la hay en Freud. Ustedes se acuerdan que una de las 3 cosas que el psicoanálisis en Freud es un método clínico para curación de síntomas, es un método de investigación, ¿se acuerdan? Y también es una concepción del ser humano. El psicoanálisis de Lacan no es una concepción del ser humano. Cito textual, página 49. Yo no tengo la menor concepción del mundo, como se dice. El mundo es esa encantadora conchilla dentro de la cual ponemos en el centro esa piedra preciosa, esa cosa única que sería el hombre. ¿Entienden? Esa es la idea de concepción del mundo. Un mundo sería todo un esquema de situaciones en el cual en el centro esté el hombre. Acá no tiene concepción del mundo. Se presume que este tiene cosas que palpitan en él, un mundo interior. Y luego el mundo sería un mundo exterior. Eso no hace falta que lo explique, es evidente, ¿no? Es la idea de Freud. Yo tengo un mundo interno y hay un mundo externo. Y el mundo externo es el reflejo del mundo interno. Seguramente eso lo han escuchado miles de veces. Yo me acuerdo que... la idea de los test proyectivos es justamente eso, ¿no? Lo que sucede con la vida es que uno proyecta en la vida todo el tiempo todo. Entonces está el mundo interno y está el mundo externo. Pero el mundo externo termina siendo, de una forma u otra, una proyección del mundo interno. Freud, muy básico, y es lo que todo el mundo piensa, o incluso aunque no sea psicoanalista. Yo veo las cosas como yo soy. No sé si alguna vez han escuchado esa como... Si yo hablo mal de Fer, en realidad no estoy hablando mal de Fer. Estoy hablando mal de mí. ¿Se acuerdan, no? ¿Esa idea? Sí. Siempre la misma idea, que es que todo lo que yo
me relaciono con el mundo externo, en realidad es una proyección del mundo interno. Sí. Lacan dice, para mí no. Lo que a mí me enoja del otro en realidad es algo que me... Exacto. Lo que a mí, sí, exacto, justamente. Y luego, el mundo sería un mundo exterior. No creo para nada que eso baste. No creo para nada que haya un mundo interior reflejo del mundo exterior, ni tampoco lo contrario. He tratado de formular algo que indiscutiblemente supone una organización más complicada. Ese es el punto central. Porque cuando Lacan introduce la lógica del RCI o del lenguaje o todos estos problemas, complejiza una lógica que así planteada es muy simple. Es decir, mi mundo interno se proyecta en el exterior. Listo. Lacan dice, no, yo no pienso así, no hay una concepción del mundo. Me parece que la cosa es mucho más complicada y para eso expliqué varias cosas, como por ejemplo la utilización del lenguaje, de la lang, del significante, del RCI y todos los planteamientos que él hace en su teoría. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ay, ya estamos sobre la hora. Pero bueno, hago un último comentario que es... bueno, no. Bueno. Tengo que elegir un comentario. Qué difícil. Lo voy a decir los dos. Rapidísimo, porque son clave. Lacan en la página 50 dice exactamente lo contrario de lo que dicen todos nuestros colegas. Que dicen que el discurso científico es un discurso universitario. ¿Vieron que dicen, sí, el discurso universitario, el discurso científico? Lacan dice que no. Página 50 dice, le hemos añadido el discurso que se llama universitario, el discurso que se llama científico, que no se confunden, contrariamente a lo que se imagina. O sea que el discurso universitario es una cosa y el discurso científico es otra cosa, nada que ver. Para Lacan, la ciencia es lo que realmente trabaja y piensa y estudia. El discurso universitario no es ciencia. Es una repetición de conocimientos pseudocientíficos que solamente se sostiene en la enseñanza y en la tradición. Pero eso no es ciencia. Nuestros colegas dicen hoy en día, sí, el discurso universitario de la ciencia. La ciencia no tiene un discurso universitario. Si es ciencia, no tiene un discurso universitario. Por eso lo que se enseña en la facultad no es ciencia. Nunca, jamás. Porque la ciencia es la investigación. La ciencia es la aproximación a nuevos desarrollos para tratar de ir complejizando los problemas. Eso por un lado, y ahora sí, lo último, que la verdad, sí, no importa, lo digo rápido, que es el problema del ser hablante. Está en la página 51. Lacan viene hablando y dice, ¿es por esta distinción que somos seres hablantes? Y lo dice así. Y después dice, es un círculo vicioso decir que somos seres hablantes. Punto y seguido. Somos parletres. O sea que no es lo mismo decir parletre que decir ser hablante. Ser hablante es distinto de parletre. ¿Por qué? Porque ser hablante es un concepto que Lacan tiene durante toda su enseñanza. En cambio, parletre es un concepto que surge a raíz del seminario 21. La diferencia esencial, justamente la palabra esencial la uso en este sentido, es que aquí la clave es que es un ser que habla. Y acá la clave es que es el lenguaje lo que da ser, ¿no? O sea, hay una inversión total. La clave acá, lo esencial sería el ser, y aquí lo esencial sería el lenguaje. En el parletre no hay ser sin lenguaje. En cambio, este es un ser que después habla. Leo esa cita y termino. Dice Lacan, página 52. Es por el lenguaje que tenemos esta locura de que hay ser. Porque es cierto que creemos en ello. Creemos en ello a causa de todo lo que parece hacer subsistencia. Pero ¿en qué? ¿Cómo? Sustancia, sí. Pero ¿en qué es ser por fuera del hecho de que el lenguaje usa el verbo ser? O sea, ¿qué hay por fuera? ¿Qué hay del ser por fuera del lenguaje diciendo la palabra ser? Nada. Porque es un ser puro del lenguaje. Lo que da ser, lo que da sustancia, es el lenguaje. El hombre podría decir que él es un cuerpo, y sería muy sensato, pero es evidente que el hecho de que él consiste en un cuerpo es lo que hay de más seguro, ¿no? La clave es que el cuerpo no es lo que uno es, sino que el cuerpo es donde uno consiste. O sea, el cuerpo es la parte consistente de uno,
pero no es lo que uno es. Porque el rechazo, el problema que tiene Lacan es con el concepto de ser. Y él aclara muy bien aquí que hay par lettre. O sea, desde que creó, se creó en el 23 estamos, ¿no? Lo creó en el 21. Se debe haber generado toda una problemática en la cual no se entendió la idea de que el par lettre es justamente una entidad que solo tiene ser por el hecho lingüístico. No tiene ninguna esencia por fuera del lenguaje. No se debe haber entendido y por eso Lacan lo aclara una y otra vez. Aclaración que cayó en vano porque igual hoy tampoco se entiende. La gente que sigue, los colegas siguen diciendo ser hablante, olvidando completamente la creación de Lacan. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, listo, entonces estamos muy sobre la hora. Pasó unos minutitos, pero no hay problema. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente.